Bueno, entonces, la idea en las dos clases de esta semana es trabajar sobre la evaluación de fórmulas en modelos. O sea, nosotros vimos la semana pasada el concepto de modelo como una manera de dar una interpretación a las fórmulas de la lógica de predicados de primer orden, y en las clases de esta semana vamos a ver cómo, usando esos modelos que definimos para interpretar a las fórmulas, podemos determinar el valor de verdad de una fórmula en un modelo o en distintos modelos. Entonces, para poder interpretar, como les decía recién, una fórmula de la lógica de predicados de primer orden, va a ser fundamental en esa definición del modelo que vamos a hacer, determinar cuál es el dominio, ¿no? Es decir, aquellos objetos sobre los cuales las fórmulas van a expresar diferentes propiedades o relaciones. Bueno, vamos a tener que definir en base a ese dominio justamente cuáles son las funciones y las relaciones que representan para ese dominio en particular, y a partir de ahí vamos a poder determinar el valor de verdad de una fórmula. Entonces, antes de empezar con algunos ejemplos sobre cómo calcular el valor de verdad de una fórmula, vamos a repasar el concepto de modelo y vamos a profundizar en algunas cuestiones que está bueno que queden bien claras. Entonces, vimos la semana pasada que un modelo se define como una cuádrupla, ¿sí? A partir de la cual es fundamental la definición del dominio o universo de interpretación, es decir, el conjunto de elementos, conjunto que tiene que ser no vacío, a partir del cual las variables que aparecen en una fórmula van a tomar sus valores. La definición del dominio es central para la definición de un modelo, porque la definición del dominio determina casi siempre o en gran parte cómo va a ser después la definición de las funciones, de las relaciones y de las constantes. Bueno, una vez establecido el dominio, tendremos que definir cuáles van a ser las relaciones sobre ese dominio, cuáles van a ser los predicados, es decir, de todas las posibles n-uplas que se pueden armar con los elementos del dominio, en particular la relación en cuestión, ¿cuáles de esas n-uplas contiene? Ahora enseguida vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro. Entonces, de todas las posibles formas de agrupar de a n los elementos del dominio, vamos a ver esa relación en cuestión que tiene n argumentos que yo quiero definir, ¿cuáles de esas n-uplas va a considerar o va a tener en cuenta? También, para cada símbolo de función que aparezca en la fórmula o en el lenguaje con el que estamos trabajando, tendremos que definir para los n argumentos que corresponden a esa función y que se corresponden cada uno con un elemento del dominio, cuál es el elemento del dominio asignado, ¿sí? O sea, vimos la semana pasada que a las funciones n-arias les corresponde un único valor, y ese valor es un elemento también del dominio. Y por último, tendremos que establecer cuáles son las constantes, es decir, aquellos elementos que por alguna razón en particular queremos distinguir o destacar dentro del dominio. En general, todas estas cuestiones, o sea, cómo definir las relaciones, las funciones o las constantes, siempre dependen de la situación que nosotros querramos modelar o especificar, ¿sí? Podemos partir, por ejemplo, de un enunciado en lenguaje natural, y a partir de ese enunciado en lenguaje natural vamos a descubrir la necesidad de ciertas relaciones, ciertas funciones, ciertas constantes. Bueno, de a poquito, a lo largo de las clases vamos a ir trabajando sobre todo esto. Entonces les decía, antes de pasar algunos ejemplos sobre cómo calcular el valor de verdad de una fórmula, vamos a profundizar un poquito en cómo definir funciones o cómo definir relaciones. Entonces, una función, dijimos recién, hace corresponder a una n-upla de elementos del dominio otro elemento del dominio, ¿sí? O sea, siempre el resultado de una función es un elemento del dominio. Entonces, por ejemplo, supongamos tener ese dominio muy sencillo de 3 elementos, ABC, un dominio finito, ¿sí? Sobre ese dominio podríamos definir distintas funciones de diferente aridad. Entonces, por ejemplo, podríamos definir una función unaria sobre el dominio, es decir,
una función que, dado un elemento del dominio, devuelve como resultado otro elemento del dominio. Y, por ejemplo, arbitrariamente, a mí se me ocurrió definirlo así. Yo dije, f de A devuelve B, f de B devuelve C y f de C devuelve A, ¿sí? ¿Por qué digo arbitrariamente? Porque estoy haciendo esta definición, digamos, en el aire, ¿no? No estoy trabajando sobre un contexto en particular. Entonces digo, bueno, a cada uno de esos tres elementos les corresponde otro del dominio. Ese sería un posible ejemplo de una función unaria sobre ese dominio. Podríamos definir también funciones binarias, ¿sí? Y una función binaria va a hacer corresponder a un par de elementos del dominio un único elemento del dominio, ¿sí? Y, por ejemplo, nuevamente, arbitrariamente, yo dije voy a definir la función g, que es binaria, de esta forma. Por ejemplo, al par A le hago corresponder A, al par A B, B, al par A C, C. Después dije, para todos los pares que comienzan con B, es decir, el primer argumento del par es B, van a dar como resultado B. Y por último, todos los pares que tienen como primer argumento AC, bueno, van a devolver C, B, A, no importa, es una definición arbitraria. Lo que se me ocurrió, lo usé para la definición. ¿Qué es fundamental en la definición de las funciones? Que tengan en cuenta que siempre el elemento que se devuelve debe pertenecer al dominio. Es decir, yo no podría haber usado como resultado de cualquiera de estas funciones un elemento que no fuera A, B o C. Bueno, ¿qué pasa si el conjunto que definimos o elegimos como dominio es un conjunto infinito, como por ejemplo el conjunto de los números naturales? O, sin llegar a ser infinito, un conjunto finito pero que tiene muchos elementos. Pensemos, por ejemplo, si estuviéramos trabajando en un dominio en el cual queremos especificar determinadas relaciones o propiedades para los ciudadanos de Argentina, por ejemplo, ¿sí? Sería un conjunto finito, pero muy grande, ¿no? Entonces, en ese caso, no sería posible especificar la función elemento por elemento. Entonces, podemos recurrir a especificar la función a través de una propiedad, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso, para una función unaria, si estamos trabajando sobre los números, yo podría decir, defino una función unaria que para cada número me devuelve el doble, ¿sí? Esa función, bueno, ¿por qué es correcta? Porque es una función unaria, o sea, dado el número devuelve el doble, y está definida para todo elemento del dominio, es decir, todo número natural tiene un doble, ¿sí? Eso es algo fundamental y muy importante a tener en cuenta. Un ejemplo de función binaria sobre los números naturales podría ser, por ejemplo, la suma, ¿sí? Yo defino la suma como, dado un par de números naturales, la función g devolvería la suma, o es la suma. Bueno, y acá les hago un comentario con respecto a esto de que la función tiene que ser total. ¿Qué pasa si yo quiero definir, o necesito definir, en un contexto en particular, la resta? ¿Por qué la necesito? ¿No es posible? Bueno, sí, la resta la puedo definir, pero tengo que tener la precaución de decir qué pasa cuando el minuendo es menor que el sustraendo, ¿sí? Porque acá, si x fuera menor que y, si yo tuviera una resta, la resta me daría un número negativo, y un número negativo claramente no pertenece al dominio. Entonces, ahí se podría recurrir a una definición del tipo, si x es mayor o igual que y, devuelve la resta, y si x es menor que y, por ejemplo, devuelve 0, ¿sí? O devuelve otro valor, o devuelve X, o devuelve Y, o lo que sea. Por supuesto que eso no se va a corresponder exactamente con lo que es la resta entre dos números, pero si nosotros estamos especificando la resta entre números naturales, debiéramos decir, bueno, cuando el primero es menor que el segundo, no se puede hacer la resta en los naturales, ¿sí? Entonces, eso es importante, acordarse que siempre el resultado de una función debe devolverme un elemento dentro del dominio. Bueno, ¿qué pasa con la definición de las relaciones? Para las relaciones, dijimos que una relación es un subconjunto de D a la n, es decir, es un subconjunto de todas las posibles n-uplas que se pueden armar con los elementos del dominio tomados de a n. Entonces,
Eso es una relación, siempre un subconjunto de D a la N. Veamos ejemplos. Y volvamos a nuestro dominio de 3 elementos. En nuestro dominio de 3 elementos, D, es decir, los elementos tomados de A1, serían obviamente el dominio, ¿no? Ahora, los elementos tomados de A2, es decir, D a la 2 o D al cuadrado, serían todos los pares que puedo ir armando con esos elementos del dominio combinados de A2, ¿sí? Si pensamos en D a la 3, serían todas las triplas o ternas que puedo armar con esos elementos ahora combinados de A3. Entonces, ¿cómo defino una relación o distintas relaciones sobre ese dominio D? Si pensamos en relaciones unarias, es decir, en relaciones que tienen un único argumento, serían subconjuntos de D, ¿sí? Entonces, en este caso tengo un conjunto D que tiene 3 elementos, yo podría plantear cualquier subconjunto que pueda armar con esos 3 elementos. En particular, siempre un subconjunto posible es el conjunto vacío, y el conjunto vacío significa que ningún elemento pertenece a la relación o ningún elemento cumple la relación. El otro extremo sería tomar el conjunto D completo para la relación, y ahí lo que estaría diciendo es que todos los elementos pertenecen a la relación o todos los elementos cumplen con la relación. Bueno, y obviamente tenemos los casos intermedios, que es lo que va a aparecer más generalmente. Por ejemplo, a mí se me ocurrió definir una relación R3 que tiene solamente el elemento B, ¿sí? Y otra relación R4, perdón, que tiene 2 elementos, A y B, ¿sí? Si pensamos en relaciones binarias, tendríamos que pensar ahora que esas relaciones van a ser subconjuntos de D al cuadrado, D a la 2, es decir, subconjuntos de pares de elementos del dominio. Entonces, nuevamente tenemos los dos casos extremos. Una relación posible sería el conjunto vacío. Ningún par pertenece a la relación. La otra relación posible sería todos los pares están en la relación, es decir, D cuadrado. Y todos los intermedios posibles, ¿no? En este caso, yo dije la relación R3 tiene solamente estos 3 pares y la relación R4 tiene solamente, bueno, justo coincidió 3 pares, podría haber puesto 2, 4, 6, 7, o sea, cualquier subconjunto de D a la 2. De manera análoga podríamos definir las relaciones ternarias, ¿sí? Nuevamente, los casos extremos, el conjunto vacío, es decir, ninguna terna está en la relación, o D a la 3, todas las ternas posibles están en la relación. O cualquier subconjunto que sea más grande que el vacío, digamos, y más chico que el D a la 3. Bueno, en este caso definí esa relación R sub 3 con esas tres triplas o 3 ternas de elementos del dominio D. ¿Qué pasa si trabajamos sobre un dominio infinito, como era el dominio del otro ejemplo, el del conjunto de los números naturales? Bueno, en este caso ya no vamos a poder especificar todas las posibles combinaciones, por ejemplo, de los números tomados de A2, ni siquiera obviamente el dominio completo, porque es infinito. Entonces, bueno, estos serían algunos de los posibles pares que estarían en D a la 2. Y las que siguen, algunas posibles triplas de los números naturales, que son los que corresponden a ese dominio. Podríamos plantear un D a la 4, un D a la 5, es decir, dependiendo de la cantidad de argumentos que tenga el símbolo de relación, van a ser las n-uplas que vamos a tener que armar. Entonces, nuevamente, ¿qué relaciones podemos plantear ahora sobre este dominio? Fíjense que el dominio me está determinando cómo defino las relaciones y cómo defino las funciones, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en relaciones unarias, nuevamente, como en el caso anterior, que era un dominio finito, siempre tengo los extremos. La relación es el conjunto vacío, es decir, ningún elemento del dominio cumple con la relación, o todos los elementos del dominio cumplen con la relación. Y podría definir intermedios. En este caso,
tantos como se me ocurran. ¿Por qué? Porque al ser el dominio infinito, yo podría armar infinitos subconjuntos de números naturales y eso me daría infinitas relaciones, ¿sí? Bueno, acá escribí dos, nada más, obviamente. Una de esas dice que la relación 3 define todos los números que pertenecen al dominio y que son pares, ¿está bien? Entonces esa es una posibilidad, definir la relación por comprensión. Cuando yo quiero que un conjunto infinito de elementos formen parte de esa relación, tengo que tratar de encontrar una propiedad en común para todos esos elementos justamente para poder expresar esa relación. Y este es otro ejemplo de una relación definida sobre también el conjunto de los números naturales, que es un conjunto finito y arbitrariamente se me ocurrió que en esa relación iban a estar el 1, el 3, el 5, el 7. Nada más, ¿sí? Una relación que contenga una cantidad finita de elementos, en este caso, también la podría haber definido diciendo son todos los números impares menores que 20, por ejemplo, ¿sí? Está definida por comprensión, pero me define un conjunto que es finito, ¿sí? Y también en ese caso la podría haber expresado por extensión. Vayamos a las relaciones binarias. Nuevamente tenemos los casos extremos. O el conjunto vacío, es decir, ningún par de números naturales cumple con la relación. En el otro caso extremo, todos los pares cumplen con la relación. Algunos intermedios, este es uno. La relación R3 dice que son todos los pares de elementos que pertenecen al dominio, es decir, todos los pares de números naturales, en los que X es mayor que Y, es decir, el primer elemento del par es mayor que el segundo. Bueno, y aquí empecé a expresar por extensión, obviamente, esa relación tiene un conjunto infinito de pares, ¿no? Y la R sub 4 es otro ejemplo de relación, en este caso tiene 4 pares nada más, un conjunto finito, ¿sí? Nuevamente, podemos definir infinitas relaciones binarias sobre los números naturales. Bueno, y por último, para terminar con estos ejemplos de funciones y relaciones, podríamos pensar en relaciones ternarias, ¿no? Y en este caso tendríamos subconjuntos de D a la 3. Nuevamente los extremos, o ningún elemento, ninguna tripla o terna pertenece a la relación o todas las ternas están en la relación, ¿sí? Y este sería un ejemplo de una relación ternaria con una semántica, un significado, que es la siguiente. Dice, son todas las triplas de números naturales tales que la suma de X e Y da Z, ¿sí? Es decir, son todas las ternas o triplas de números naturales en los que la suma de los dos primeros elementos del par da como resultado el segundo par. El tercer elemento del par. Entonces, en este caso, por ejemplo, uno podría decir 2, 3, 5 es una tripla que está en la relación. ¿Por qué? Porque 2 más 3 me da 5. ¿Sí? Pero en cambio, 1, 0, 3 no está en la relación. ¿Por qué? Porque 1 más 0 no me da 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto ya nos tiene que ir haciendo, dar la idea de la dificultad que vamos a tener a la hora de calcular el valor de verdad de una fórmula. ¿Por qué? Porque en primera instancia tenemos la posibilidad de definir dominios arbitrarios, es decir, un dominio puede ser cualquier conjunto que se me ocurra, ¿sí? Y a partir de ahí, o sea, además de tener una posibilidad de definir infinitos dominios, dado un dominio, si el dominio es infinito, también voy a poder definir infinitas relaciones e infinitas funciones para ese dominio. Entonces, ya nos vamos haciendo a la idea de que la evaluación de fórmulas en la lógica de predicados de primer orden no va a ser tan simple o tan sencilla como en la lógica proposicional, que consistía simplemente en asignar unos o ceros a las variables proposicionales y en base a eso calcular el valor de verdad. Entonces, para ver cómo vamos a trabajar, vamos a hacerlo a partir de un ejemplo y después vamos a dar la definición formal de cómo sería evaluar una fórmula en la lógica de predicados de primer orden. Entonces, ¿qué dice esta definición? Dice que si tenemos una fórmula, ¿sí? Y un modelo cualquiera, y la fórmula es
verdadera en ese modelo, que es lo que vamos a ver ahora cómo se hace para saber si la fórmula es verdadera o no, vamos a decir que la fórmula es válida en el modelo o que ese M es un modelo para la fórmula. Y en símbolos lo vamos a expresar así, utilizando el símbolo que usábamos para consecuencia semántica. Esto quiere decir, la fórmula A es válida en el modelo M o M es un modelo para la fórmula A. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Supongamos tener el siguiente lenguaje de primer orden, tiene un símbolo de relación binario, dos símbolos de función, ambas binarias, y dos constantes. Y sobre ese lenguaje vamos a definir el siguiente modelo. El dominio decimos que es el conjunto de los números naturales. La relación P es la relación menor o igual, es decir, es una relación binaria en la que van a estar presentes o van a pertenecer a aquellos pares de números naturales en los que se cumpla que el primer elemento es menor o igual que el segundo. Y por último tenemos las dos funciones binarias. F la vamos a interpretar o a definir como el producto de X por Y y G como la suma, ¿sí? Y las constantes, elegí que la constante A sea el 0 y la constante B sea el 2. Arbitrariamente, ¿no? Se me ocurrió así. Había dos constantes, dije, bueno, una va a ser el 0, la otra va a ser el número 2. Ahora entonces, bueno, dejo el modelo ahí arriba como para que nos sirva de guía en esta evaluación de fórmulas que vamos a hacer. Pensemos en tener una fórmula tan sencilla como esa. Esa fórmula es una fórmula atómica, ¿sí? Recuerden ustedes que una fórmula atómica es la fórmula más simple que se puede definir en la lógica de predicados de primer orden. O sea, para evaluar una fórmula cualquiera de la lógica de predicados de primer orden, tengo que empezar por esas fórmulas que son atómicas, las básicas, digamos. Entonces, ¿cómo se evalúa una fórmula atómica? ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que mirar si aparecen constantes en esa fórmula, que de hecho aquí aparecen dos. Entonces, tengo que reemplazar las constantes por lo que dice la interpretación del modelo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la constante A es 0 y la constante B es 2, ¿sí? Y la relación P es la relación menor o igual, lo puedo escribir así, ¿no? Porque es más significativo, más explícita, está así la relación para nosotros, ya que se trata de números naturales. Ahora, ¿qué tengo que hacer para saber si esta fórmula es verdadera o no es verdadera en este modelo? Yo tengo que pensar si el par 0,2 es un par que pertenece a la relación P, ¿sí? Y en este caso, efectivamente, el par 0,2 pertenece a la relación P. ¿Por qué? Porque la relación P decía que eran todos los pares en los que se cumplía que el primer elemento era menor o igual que el segundo, ¿sí? Entonces, como es cierto que el par pertenece a la relación, la respuesta va a ser que la fórmula es válida en ese modelo M, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Otra vez tenemos una fórmula atómica, ¿sí? Un símbolo de relación con sus dos argumentos. Otra vez aparecen las constantes, aparece una función. Bueno, vamos a empezar a reemplazar cada cosa por lo que es, y en este caso entonces nos quedaría así. La relación es la relación menor o igual. Como primer argumento tengo G de BB. G era la suma, ¿sí? Y B era la constante 2. Así que tengo, ahí me queda 2 más 2, ¿no? Y de este lado, decía, como segundo argumento, la constante A, perdón, que era 0. Así que, en realidad, lo que me está diciendo esta relación, o lo que me está preguntando, es si es cierto que 4 es menor o igual que 0. Entonces, lo que yo me tendré que preguntar es si el par 4,0 pertenece o no pertenece a la relación P. Bueno, y es claro que el par 4,0 no pertenece. ¿Por qué? Porque no se cumple que el primer elemento sea menor o igual que el segundo. Entonces, en este caso, la respuesta será que la fórmula es falsa en el modelo.
Bueno, estos dos ejemplos son dos ejemplos de fórmulas atómicas y esta es la manera, digamos, de analizar el valor de verdad de una fórmula atómica. Reemplazo primero las constantes por lo que representan, después me fijo si hay funciones y por último el símbolo de relación. Ahora, ¿qué pasa cuando las fórmulas ya son un poquitito más complejas, ¿no? ¿Qué significa más complejas? Empiezan a aparecer conectivos, como por ejemplo la disyunción, ¿sí? Entonces, en este caso yo podría hacer primero la interpretación de la fórmula en el modelo y me quedaría así, ¿no? La relación P sigue siendo menor o igual, es la única. En este primer caso, P de AB sería 0 menor o igual que 2 y en el segundo caso sería 2 menor o igual que 0, ¿sí? Pero ahora aquí tengo una disyunción. Entonces, nosotros sabemos de la lógica proposicional que para que un O sea verdadero, tiene que ser verdadera cualquiera de las dos subfórmulas que forman parte de la disyunción. Entonces, en este caso diríamos, esta fórmula va a ser verdadera si solo si 0 es menor o igual que 2, o sea, eso vale en el modelo, o 2 es menor o igual que 0, es lo que vale en el modelo. ¿Y eso a qué equivale o qué es lo que tendríamos que mirar? Tendríamos que mirar si el par 0,2 pertenece a la relación P o el par 2,0 pertenece a la relación P. Bueno, aquí es claro que el que pertenece a la relación P es el par 0,2. Entonces, la respuesta o el resultado sería que esa fórmula también es válida en el modelo. ¿Sí? Si en vez de un O hubiéramos tenido un I, la respuesta hubiera sido que la fórmula es falsa, ¿no? Porque en el caso del I tienen que cumplirse ambas subfórmulas. Bien, seguimos con otro ejemplo, el mismo modelo. Ahora aquí aparece un cuantificador y ese cuantificador es el cuantificador universal, ¿sí? Entonces, primero vamos a reescribir la fórmula en términos de la interpretación del modelo para que nos sea más gráfico, digamos, ver qué es lo que está diciendo esa fórmula. Y esa fórmula en este modelo está diciendo, para todo x, 2 menor o igual que x. ¿Sí? Bueno, y si nosotros pensamos en el contexto que estamos trabajando, que es el contexto de los números naturales, y que esa relación representa si un número natural es menor o igual que otro número natural, bueno, podemos ver claramente que esta relación no se cumple para todos los números naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estamos diciendo, todos los números naturales son mayores o iguales que 2. Bueno, y eso no es cierto. Sabemos que, por ejemplo, no se cumple para el 1, ¿sí? Porque el 1 es un número natural, ¿está bien? Entonces, hay un elemento del dominio que no cumple con lo que dice esa fórmula. Eso alcanza para decir que esa fórmula es falsa en el modelo, ¿sí? Bueno, no sabemos que, o mejor dicho, sabemos que el 1 no cumple. ¿Por qué? Porque el par 2,1 no sería parte de la fórmula, de la relación, perdón. El par 2,1 no pertenece a la relación P, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un cuantificador universal, alcanza con encontrar un elemento del dominio que no cumple con la fórmula para decir que la fórmula es falsa. ¿Qué pasa en presencia de un cuantificador existencial? Bueno, en este caso, ¿cómo analizaríamos en ese modelo la fórmula? Nos quedaría así, existe un x menor o igual que 2, ¿sí? Y en el caso del cuantificador existencial, alcanza con encontrar al menos un elemento que hace verdadera a la fórmula. Bueno, y en este caso podríamos decir que hay al menos uno, en realidad habría 3, ¿no? X podría valer 0, podría valer 1 o podría valer 2. Por ejemplo, yo aquí dije, bueno, esta fórmula vale, por ejemplo, para X igual a 1. ¿Por qué? Porque el par 1, 2 es un par que pertenece a la relación. Y entonces, la relación, esa relación se cumple en esta fórmula y por lo tanto la fórmula es válida en el modelo, ¿sí? Entonces, para el cuantificador universal, debo garantizar que todo elemento del dominio cumple con lo que dice la fórmula. Para el cuantificador existencial, me alcanza con encontrar al menos un elemento que la hace verdadera.
Bueno, ahora sí, después de haber visto este ejemplo, estamos en condiciones de formalizar esta noción de valor de verdad de una fórmula en un modelo, ¿sí? Y vamos a hacer una aclaración importante sobre el tipo de fórmula con la que vamos a trabajar en estos casos, y vamos a trabajar con fórmulas que son sentencias, es decir, fórmulas que no tienen variables libres, fórmulas en las que todas sus variables están ligadas. ¿Por qué? Porque la forma de evaluar una fórmula que tiene variables libres es diferente, ¿sí? Después mañana les voy a mostrar así muy rápidamente cómo sería. No vamos a trabajar con evaluación de fórmulas con variables libres, pero les voy a mostrar cómo sería para que tengan una idea. La razón por la que nos concentramos en las sentencias o en las fórmulas que tienen todas sus variables ligadas es porque cuando nosotros modelamos, es decir, tratamos de especificar formalmente alguna situación o algún contexto en particular, todas las variables tienen que estar ligadas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las ciencias de la computación, la lógica como herramienta la necesitamos cuando todas las variables de la fórmula están ligadas. Bien, entonces, hecha esta aclaración, que siempre vamos a trabajar sobre sentencias, vamos a formalizar o a definir un poquitito más específicamente lo que estuvimos haciendo en los ejemplos. Entonces, para calcular el valor de verdad de una fórmula en un modelo, lo que tenemos que hacer primero es reemplazar cada constante que aparezca en la fórmula, si es que aparece alguna, por el elemento correspondiente del dominio. Fíjense, y después dice, hay que trabajar o seguir por inducción sobre la estructura de la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que la estructura que tenga la fórmula me va a determinar cómo la tengo que evaluar o cómo la tengo que analizar. Y como ya mencionamos, el caso más simple es el caso de una fórmula atómica. Entonces, si tengo para trabajar o para evaluar una fórmula atómica, la verdad o falsedad de una fórmula atómica se define mirando la pertenencia o no pertenencia de la n-upla correspondiente a la relación que estoy analizando. Es decir, una fórmula atómica va a ser verdadera en un modelo si la n-upla que representa esa relación pertenece a la interpretación que yo le di a la relación en el modelo, y va a ser falsa en caso contrario. Entonces, si pensamos en los ejemplos que vimos hace un ratito, cuando yo les decía que un ejemplo posible de relación es el conjunto vacío, ¿eso qué significa en términos de las fórmulas atómicas? Que cada vez que vaya a evaluar en ese modelo esa relación, el resultado va a ser falso, ¿sí? Porque conjunto vacío quiere decir que ninguna n-upla pertenece, es decir, para toda fórmula atómica que se forme en base a esa relación, el valor de verdad va a ser falso. Entonces, es verdadero cuando la n-upla pertenece. En caso contrario, es falso. Siguiente caso, ¿cómo se analiza si la negada de una fórmula es verdadera? Bueno, esto es igual que en proposicional, ¿no? Si la negada de A me da verdadero, es porque A es falsa, ¿sí? Ahí no hay diferencia con la lógica proposicional. Y tampoco hay diferencia con los tres conectivos binarios. O sea, para la disyunción tiene que ser verdadera al menos una de las dos subfórmulas. Para la conjunción tienen que ser ambas subfórmulas verdaderas. Y para la implicación, diríamos, es verdadera si es verdadero el consecuente negado, es verdadero el antecedente negado o es verdadero el consecuente. O la otra manera de expresarlo, decíamos, el único caso de falso en la implicación es antecedente verdadero implica consecuente falso, ¿sí? O sea, esto es igual que en proposicional, no cambia. ¿Qué nos quedan? Nos queda el análisis de los dos cuantificadores. Una fórmula cuantificada universalmente, ¿cuándo va a ser verdadera? Acá dice, va a ser verdadera cuando, para todo elemento del dominio, la fórmula afectada por el cuantificador, que en este caso sería A1, evaluada en ese elemento, me da verdadera, ¿sí? Lo que hicimos con la fórmula del ejemplo 4, que en nuestro caso daba falso. ¿Por qué?
porque encontramos que había un elemento del dominio que no la cumplía, ¿sí? En cambio, para una fórmula cuantificada existencialmente, alcanza con que la fórmula sea verdadera para algún elemento del dominio, ¿sí? Si para algún elemento del dominio la fórmula es verdadera, entonces ya es suficiente. Con al menos uno me alcanza. Bueno, entonces, habiendo visto esta formalización del cálculo de verdad, del cálculo del valor de verdad de una fórmula en la lógica de predicados de primer orden, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Para ver algunas otras cuestiones que pueden aparecer. Otra vez tenemos un dominio finito y con pocos elementos, 4, 1, 2, 3, 4, 4 números. Dije que en este modelo hay una constante que la interpreto como el número 2, arbitrariamente dije la constante C es el 2, tengo dos símbolos de relación unarios P y Q y un símbolo binario R, ¿sí? Bueno, y arbitrariamente dije, en la relación P pertenecen el 1 y el 2, y en la relación Q el 3 y el 4, y en la relación R están estos 4 pares, ¿sí? Bueno, entonces ahora planteo, bueno, quiero calcular el valor de verdad de esa fórmula A en ese modelo. Y siguiendo lo que decía la definición, lo que tengo que hacer primero es reemplazar la constante, ¿sí? Entonces, en realidad, ¿qué estoy buscando en esta fórmula? Como este existe X tiene un paréntesis que me abarca toda la fórmula, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que esta variable X y esta variable X están ambas ligadas al existe, o sea, está bien, la fórmula es una sentencia. Y tengo un AND, es decir, se tienen que cumplir ambas subfórmulas para que esta fórmula sea verdadera. Como es un existe, me alcanza con encontrar un elemento del dominio que la hace verdadera. Bueno, y si miramos lo que tengo que hacer cumplir, que es P de X, y miro la relación P, yo digo, bueno, la relación P solamente es verdadera para 1 y para 2. Es decir, ese X que me haga verdadero a este existe X, o podrá ser 1 o podrá ser 2, pero ya sé que 3 y 4 no, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, si es 1. ¿Qué pasa si es 1? Bueno, si es 1, acá también tendría que reemplazar el X por 1. Entonces me quedaría no R de 2, 1. ¿Y ahí qué tendré que mirar? Tendré que mirar si el par 2, 1 no pertenece a la relación R, que de hecho el par 2, 1 no pertenece, con lo cual esta parte sería verdadera, ¿sí? Así que toda esta fórmula me queda verdadera. ¿Por qué? Porque 1 pertenece a la relación P, ¿sí? Y el par 2, 1 no pertenece a la relación R. Entonces, como la relación R para 2, 1 es falsa, como está negada, me queda verdadera, ¿sí? Y entonces diríamos, esta fórmula es válida en ese modelo, ¿sí? Veamos otra. Esa fórmula dice, para todo X, P de X, o para todo X, Q de X. Si miramos un poquitito más en detalle la fórmula, vemos que la operación principal, digamos, o la operación que va a manejar el cálculo de valor de verdad de esta fórmula es la disyunción, ¿no? O sea, yo tendré que ver si es cierto para todo X, P de X, o si es cierto para todo X, Q de X. Nuevamente, si miramos la definición del modelo, vemos que la relación P solo se cumple para 1 y para 2, no se cumple ni para 3 ni para 4. Entonces, eso ya me permite afirmar que como el elemento 3 no está en la relación P, ¿sí? Entonces, para todo X, P de X no se cumple, ¿sí? De manera análoga, podríamos analizar el para todo X, Q de X y observar que en la relación Q solo es verdadera para 3 y para 4, pero no se cumple para 1 y para 2. Entonces, como el elemento 1 no pertenece a la relación Q, puedo asegurar que para todo XQ no es cierto, ¿sí? Entonces, como ambas subfórmulas de la disyunción me dieron falsas, la conclusión o el resultado sería que la fórmula es falsa en el modelo, ¿sí? Vemos otra, similar
a la de recién, pero con una diferencia, y que es muy importante. Fíjense, ahora, las dos X que aparecen, la que aparece con P y la que aparece con Q, están ambas afectadas o dentro del alcance del mismo cuantificador universal para todo X, ¿sí? Entonces, esta fórmula ya no es una disyunción, es una fórmula cuantificada universalmente, que ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que para cada elemento del dominio se cumple P o se cumple Q, ¿sí? Y ese es un análisis totalmente diferente al que hicimos en la fórmula anterior. Y el análisis que corresponde hacer para esta fórmula es algo así. Esta sería una posible manera de expresarlo, ¿no? Yo tengo que ver si es cierto que para cada elemento del dominio, es decir, para 1, para 2, para 3 y para 4, se cumple esa disyunción. Entonces sería, si se cumple P de 1 o Q de 1, y además se cumple P de 2 o Q de 2, y se cumple P de 3 o Q de 3, y se cumple P de 4 o Q de 4, ¿sí? Entonces, si yo puedo garantizar que cada uno de estos 4 casos me da verdadero, todo el para todos sería verdadero. Bueno, y en esta fórmula vemos que efectivamente se cumple. ¿Por qué? Porque para X1 vale P, ¿sí? Porque 1 pertenece a la relación P. Para X2 también vale P, porque 2 pertenece a la relación P. Para X3 no vale P, pero sí vale Q, porque porque 3 pertenece a la relación Q. Y para X4 tampoco vale P, pero sí vale Q, porque 4 pertenece a la relación Q. Entonces, cada uno de los 4 elementos me da verdadero en la evaluación de la fórmula. Y entonces la conclusión sería que la fórmula es válida en el modelo. ¿Sí? Con que la fórmula, hubiera sido falsa en uno solo de estos casos, ya hubiera sido suficiente para decir que la fórmula es falsa. Supónganse, si la relación Q solamente hubiera tenido el elemento 3, por ejemplo, no hubiera estado el 4, ya me alcanza para decir que la fórmula es falsa en el modelo porque no se cumple para un elemento. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Fórmula sencilla, pero ahora aparecen dos cuantificadores. La fórmula dice, para cada X existe un Y, tal que en la relación R, X es el primer argumento e Y es el segundo. Bueno, y acá nuevamente tengo que mirar cuál es el conectivo o el operador que maneja la evaluación de la fórmula. Y en este caso, el que la va a manejar es el para todo X, ¿sí? Porque sería la operación principal en este caso. Entonces, nuevamente, tengo que hacer un análisis similar al que hice en la fórmula anterior, ¿sí? Y entonces digo, para todo X, para X1, 2, 3, 4, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver que se cumple lo que dice la fórmula, que es que exista un Y tal que ese Y está relacionado con el X. Entonces tendré que ver si hay un Y relacionado con el 1, un Y relacionado con el 2, un Y con el 3, un Y con el 4. Ese Y puede ser distinto para cada X. ¿Por qué? Porque el Y depende del X. Yo una vez que fijé el X, tengo que encontrar un Y. Entonces, por ejemplo, digo, para X igual 1, hay un Y que es 2. Entonces, la fórmula es verdadera para X igual 1. Para X igual 2, también hay un Y que es 3. Nuevamente, como el par 2-3 pertenece a la relación, la fórmula sería verdadera. También puedo encontrar un Y para X igual 3 y también puedo encontrar un Y para X igual 4. ¿Sí? Entonces, otra vez, como en todos los casos obtuve que la fórmula es verdadera, puedo concluir que la fórmula es válida en el modelo. Entonces, en este caso, el Y que asocio o relaciono con cada X puede cambiar dependiendo del X, ¿sí? O podría coincidir. En este caso, fíjense que para X2 y para X3 coincide el mismo Y, pero eso no es ningún problema, ¿sí? Puede ser el mismo, puede ser diferente. Veamos ahora una última fórmula de este ejemplo, que es, tiene
parecidos los elementos con la fórmula anterior, pero es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque esta fórmula dice, existe un i para todo x, dice R de i con x. Entonces, en esta fórmula, el cuantificador que manda o dirige la evaluación de la fórmula es el existe i, es el principal. Yo digo, existe un i que cumple todo esto, ¿sí? Y ese todo esto, o esa fórmula que está afectada por el existe i, que es que para todo x, x tiene que estar como segundo elemento del par en el que está i. Y eso sí, nosotros lo pensamos en términos de qué quiere decir. Esa fórmula lo que está diciendo es que hay un elemento del dominio que está relacionado con todos los demás, ¿sí? Es decir, que hay un elemento del dominio que es primer elemento del par en el que aparecen, o de los pares, en los que aparecen todos los elementos del dominio. Y si miramos la relación R, vemos que eso no es cierto, ¿sí? Porque no hay ningún elemento que esté relacionado con todos los demás. Por ejemplo, si fuera el 1, tendríamos que tener 4 pares para el 1, el 1,1, el 1,2, el 1,3 y el 1,4. Y eso no pasa ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3, ni con el 4. Entonces, la conclusión sería que como ningún elemento del dominio está relacionado con todos los elementos en la relación R, esta fórmula es falsa, ¿sí? Aquí, digamos, podríamos haber hecho un análisis caso por caso, digamos, diciendo, bueno, si I es 1, tengo que probar para todo X, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí vería que no se cumple. Digo, bueno, ahora si I es 2, si I es 3, si I es 4, como no voy encontrando un I, tengo que seguir intentando con los demás, ¿sí? Por eso, siempre es conveniente tratar de entender qué es lo que dice la fórmula, ¿sí? Para ver si puedo expresar de alguna manera en lenguaje natural o explicar qué es lo que dice la fórmula para no tener que hacer como ese análisis caso por caso, que a veces no es que sea complejo, si es largo o de mucho trabajar porque tengo muchos elementos en el dominio, y también muchas veces puede ser que me equivoque, ¿no? Porque cuando estoy analizando una disyunción, una implicación, a todos nos puede pasar que teníamos que poner verdadero y pusimos falso, y eso ya hace que me quede mal el resultado de la fórmula. En cambio, si yo entiendo qué es lo que quiere decir la fórmula, puedo como chequear ese resultado que obtuve en base a esa comprensión de lo que la fórmula quiere decir. Bueno, y para eso vamos a seguir con otro ejemplo, que es un ejemplo ya conocido, lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? El de la red de ciudades, la red aérea entre ciudades, que teníamos, bueno, el dominio con las 6 ciudades, teníamos la función, la constante, la relación P, que era aquellas ciudades que eran capitales de un país, representaba eso, la relación P, y la relación Q, que representaba aquellos pares de ciudades que tenían un vuelo directo de una a la otra, ¿sí? Bueno, con todos los pares. Este es un ejemplo de modelo que habíamos visto la semana pasada. Entonces, vamos a ver ahora cómo podríamos evaluar el valor de verdad de distintas fórmulas en este modelo, ¿sí? Considerando no un análisis caso por caso como hicimos recién, que lo podríamos hacer porque son 6 elementos, no es tanto, pero vamos a tratar de entender qué dice la fórmula y en base a ese entendimiento y al modelo, bueno, ver si la fórmula es válida o es falsa en este modelo. Bueno, y vamos a empezar por esa fórmula. Fíjense, tenemos esa fórmula y queremos saber si esta fórmula es o no es válida en el modelo M3, ¿sí? Entonces, esta fórmula, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para todo X existe un Y. Acá dice P de X, pero P era la relación, es capital de un país. Entonces, en principio, yo estaría diciendo, para todas las capitales de un país, o si una ciudad es capital de un país, entonces, tengo acá, y ahora dice no P de I, pero el I está afectado por el existe I. Entonces, eso sería, hay al menos una ciudad no capital, ¿sí? A la cual esa capital tiene un vuelo directo. ¿Se entiende? Entonces digo, si una ciudad es capital,
hay otra ciudad que no es capital a la cual tiene un vuelo directo. Entonces eso lo podría escribir así, un poquito más refinado o más elaborado. Diría, toda ciudad que es capital de un país tiene un vuelo directo a al menos una ciudad que no es capital. ¿Sí? Y si nosotros volvemos a nuestro modelo, ¿qué nos podemos fijar? Nos podemos fijar que Madrid es capital, tiene un vuelo a Montevideo. Pero ¿Montevideo qué es? Montevideo es capital. ¿Sí? O al revés, Montevideo también es pero Montevideo es capital y tiene un vuelo a Córdoba, así que ahí se cumpliría. Nuestra fórmula falla, ¿en qué caso? Falla en Madrid. ¿Por qué? Porque Madrid es una capital que no tiene un vuelo directo a una ciudad no capital. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, en vez de ir haciendo el análisis uno por uno, que hubiera llevado un tiempito, ¿no? Porque tenemos 6 ciudades, tenemos que ir haciendo acá para todo X, si bien las que no son capitales ya me darían verdadero de movida por ser el antecedente falso, bueno, tendría que analizar qué pasa para las 3 capitales. Ven que es mucho más sencillo entender qué dice la fórmula, bueno, y en base a eso tratar de analizar el modelo. Porque piensen, bueno, acá tenemos 6 ciudades, pero si hubiéramos tenido 50, bueno, analizar uno por uno hubiera sido más complicado, ¿sí? Bueno, veamos otra fórmula. Esta ahora dice, existe una ciudad que es capital, ¿sí? Y para toda ciudad que no es capital, esa no capital tiene un vuelo directo a la capital, o mejor dicho, la capital tiene un vuelo directo a la no capital. Entonces, dicho en palabras, nos quedaría así. Hay una ciudad capital de un país que tiene vuelo directo a todas las ciudades no capitales. ¿Sí? Otra vez, volvemos a nuestro dibujito del modelo y tendríamos que ver cuáles son las capitales. Las capitales eran Cava, Montevideo y Madrid. ¿Sí? ¿Y qué teníamos que ver? Decía la fórmula, que tengan un vuelo directo a todas las que no son capitales. Bueno, y las que no son capitales, ¿cuáles son? Córdoba, Mar del Plata y Miami. Bueno, vemos que Montevideo es la que cumple eso, ¿no? Porque Montevideo va a Córdoba, va a Mar del Plata y va a Miami. ¿Sí? Entonces, esa fórmula podemos decir que es válida en el modelo. ¿Por qué? Porque hay un X que se cumple. Montevideo tiene vuelo directo a las 3 ciudades que no son capitales. ¿Sí? Bueno, y una más, para terminar con este ejemplo, esta dice, para todo par de ciudades que tienen un vuelo directo entre ellas, podríamos decir, o mejor dicho, si 2 ciudades tienen un vuelo directo entre ellas, entonces las 2 son capitales, ¿no? Porque dice Q de X, Y, entonces P de X y P de Y. Esto lo podríamos escribir de varias maneras. Una es esta, es decir, 2 ciudades tienen un vuelo directo entre ellas solo si ambas son ciudades capitales. Bueno, y si volvemos a mirar nuestro modelo, tendríamos que ver, para que eso sea verdadero, que entre todos los pares, digamos, de vuelos directos, las 2 sean capitales. Bueno, y es fácil de ver que hay varios ejemplos que no lo cumplen, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá Cava, Mar del Plata no lo cumpliría, porque Cava es capital, pero Mar del Plata no. Miami, Montevideo tampoco lo cumpliría. Córdoba, Montevideo tampoco. Bueno, pero dijimos que para decir que una fórmula cuantificada universalmente es falsa, nos alcanza con encontrar un caso. Bueno, y por ejemplo, podríamos decir, esta fórmula en particular no se cumple cuando X es Mar del Plata e Y es Cava, ¿sí? Entonces ya es suficiente para decir que la fórmula es falsa en el modelo. Entonces, esta manera de analizar las fórmulas, tratando de entender el significado y de expresarlo en una oración o en una expresión en lenguaje natural, nos ayuda a analizar el valor de verdad en los casos en que los modelos representan una situación concreta de la realidad, o también en aquellos casos en los que los dominios son infinitos, ¿sí? Porque cuando tenemos un dominio infinito,
no podemos trabajar sobre la base de analizar elemento por elemento, por ejemplo, en el caso de un cuantificador universal, ¿sí? Entonces esto les sirve en ambas situaciones. Bueno, para ir cerrando lo que íbamos a ver en la clase de hoy, nos queda por decir lo siguiente. Nosotros lo que estuvimos haciendo recién fue analizar la validez de una fórmula en un modelo o en distintos modelos, ¿no? Pero en particular analizábamos recién estas fórmulas en el modelo M3, por ejemplo. Entonces, vamos a decir que una fórmula es satisfacible cuando es válida en al menos un modelo. Vamos a decir que una fórmula es válida o lógicamente válida si es válida en todo modelo. Y por último, vamos a decir que una fórmula es contradictoria si es falsa en todo modelo, ¿sí? Entonces, estas tres clasificaciones serían las posibles clasificaciones para una fórmula de la lógica de predicados de primer orden en cuanto a la validez. Siempre falsa, contradictoria, siempre válida, válida o lógicamente válida, y a veces válida y a veces no, sería satisfacible, ¿sí? Esto se corresponde con los conceptos de contingencia en proposicional, tautología y contradicción, ¿sí? Tenemos, digamos, en lógica de predicados de primer orden, las tres mismas posibilidades. Siempre verdadera, siempre falsa, o a veces verdadera y a veces falsa. Lo que pasa que aquí, en lógica de predicados de primer orden, esto se hace con respecto a un modelo. Entonces, siempre que ustedes sean predicados, vayan a decir que una fórmula es válida, es fundamental aclarar si es válida en un modelo o no, porque si ustedes ponen válida a secas o simplemente válida, significaría válida en todo modelo, ¿sí? Nosotros siempre vamos a decirles o hablarles de lógicamente válida para tratar de evitar la confusión, o sea, tanto en los prácticos como en las filminas, siempre que querramos referirnos a una fórmula que es válida en todo modelo, la vamos a llamar lógicamente válida. Bueno, y para terminar, vemos el concepto de equivalencia lógica ahora para las fórmulas de la lógica de predicados de primer orden. Ustedes recuerdan que en la lógica proposicional habíamos definido dos fórmulas equivalentes como dos fórmulas que eran verdaderas en las mismas valuaciones. Bueno, en el caso de la lógica de predicados de primer orden, vamos a decir que dos fórmulas son equivalentes si son válidas en los mismos modelos. Es decir, el modelo sería para la lógica de predicados de primer orden lo que es la evaluación para la lógica proposicional. Y entonces, teniendo en cuenta esta definición, podríamos empezar a plantear distintas equivalencias, ¿no? Algunas ya las vimos, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos cómo era la negada de un para todo o la negada de un existe, ¿sí? La negada de un para todo transforma el para todo en un existe y niega la fórmula que estaba cuantificada. Y la negada de un existe al revés, transforma el existe en un para todo y niega la fórmula que estaba cuantificada. Y estas son otras dos equivalencias que se obtienen anteponiendo, digamos, a esta fórmula una doble negación. O sea, ustedes saben que una doble negación no afecta a una fórmula, ¿no? Una doble negación es lo mismo que nada. Entonces, si yo aquí antepongo una doble negación, seguiría teniendo la misma fórmula, pero si tomo una de las negaciones y la paso por encima del cuantificador y la llevo a negar la fórmula, me quedaría esto. Entonces, decir que para todo X se cumple la fórmula A es lo mismo que decir que no hay un X que cumpla no A, ¿sí? Y decir que existe un X que cumple A es lo mismo que decir que no para todo X se cumple no A. ¿Está bien? Bueno, esto sería todo en cuanto a las filminas, o sea, lo que tiene que ver con la evaluación de fórmulas de la lógica de predicados de primer orden en modelos.
Ahora vemos si quieren repasar algo, si alguien tiene alguna consulta para hacer.